Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Martín Ramírez. Yo les voy a hablar sobre lo que son las oscilaciones, lo que es la mecánica clásica. Vamos a analizar diferentes puntos de los temas que me han asignado. Bueno, como podemos observar, la formulación del problema, consideremos un sistema conservativo en el cual la energía potencial es función de la posición solamente, o sea, vamos a hablar solo de la posición. Se excluirá limitaciones dependientes del tiempo. Se dice que el sistema está en equilibrio cuando se anulan las fuerzas generalizadas que actúan en él. Podemos observar entonces la energía que se van a agrupar sería a cero para que se encuentren en equilibrio. Vamos a analizar los sistemas, ¿sí? Algunos ejemplos de estos sistemas en los cuales podemos observar un péndulo, ¿sí? Un péndulo que tiene fuerzas, un péndulo simple que tiene fuerzas con una masa m y se encuentra en una posición de equilibrio a la izquierda y a la derecha tiene un desplazamiento respecto a la vertical. Entonces este es un ejemplo de péndulo en reposo y en movimiento. Otro ejemplo podría ser un galvanómetro de suspensión en su posición cero, que está en equilibrio. Un huevo de pie sobre un extremo. Aquí podemos observar el principio de conservación de la energía y como estábamos hablando de un péndulo simple, podemos también dar un ejemplo en el cual observamos un péndulo que está en reposo. ¿Sí? Podemos ver las energías cinética y potencial en el movimiento del mismo. Podemos observar que cuando procedemos a moverlo, sube lo que es la energía potencial y cuando lo ubicamos en el centro se anula. Pero cuando tiene un movimiento, podemos ver la energía potencial cuando sube y cuando llega al punto de equilibrio ya tiene energía cinética, después se vuelve cero la energía cinética y vuelve a adquirir energía potencial. Miren lo que es la conservación de la energía. Este es el ejemplo que les indicaba anterior sobre un péndulo simple, ¿sí? Entonces también podemos ubicarlo en el centro, en el cual estaría en equilibrio. Más observamos también la energía total, que son las suma de las dos energías. Ahí podemos observar que está en equilibrio, está cero las dos energías, ¿sí? Entonces este es un ejemplo de conservación de la energía, lo que estamos tratando. Ahora podemos observar los tipos de equilibrio, ¿sí? Tipo de equilibrio dice una posición de equilibrio, diremos que es estable cuando una pequeña perturbación del sistema respecto al equilibrio solo dé lugar a un pequeño movimiento en torno a su posición de reposo. Exige un mínimo de B, que sería la energía potencial. Entonces, podemos decir que el equilibrio es estable cuando está la posición, en este caso, de la energía potencial Y, su posición no cambia, entonces no va a adquirir en este caso energía potencial, entonces está ubicado aquí, es donde vamos a realizar el trabajo. Y podemos observar, como vimos anteriormente en la figura del péndulo, podemos observar que ahí está en una posición de equilibrio en reposo. Aquí vemos que la energía potencial es cero y la energía cinética es cero, pero ya cuando le damos un movimiento a este caso ya comienzan a tomar fuerza y en este caso adquiere energía potencial, energía cinética, ubicándose lo que es la conservación de la energía. Ok, entonces como les indicaba, el equilibrio estable es cuando estamos en un punto cero que no permite que la energía potencial adquiera, adquiera altura, porque energía potencial es igual a la masa, a la gravedad y la altura, y para luego tener esa altura y producirla
continuar en este caso con esta curva y llegar a tener energía potencial y por ende después energía cinética. Entonces estamos hablando de, en este caso, de el equilibrio cuando es estable. Ahora podemos indicar que el equilibrio será inestable cuando la perturbación infinitesimal da lugar a un movimiento ilimitado. Entonces podemos observar, como vimos anteriormente, un movimiento ilimitado cuando comienza a moverse el péndulo. Continuamos. Entonces podemos indicar, como vemos, el equilibrio estable e inestable. Podemos también analizarlo en este gráfico, donde vamos a trabajar en este punto, donde vemos que la energía potencial es cero, y vamos a trabajar en Q, en este caso en el eje de las X. La formulación del problema, como continuamos. El estudio dará una demostración matemática más rigurosa de que el equilibrio estable exige un mínimo de energía potencial. Representaremos por NI las desviaciones de las coordenadas generalizadas respecto al equilibrio, y las nuevas coordenadas generalizadas de movimiento serán estas. Como podemos observar, una es igual a 0. Desarrollando la energía potencial en torno, obtenemos por la serie de Taylor con las diferentes coordenadas generalizadas, para así luego aproximarnos a lo que nos dé la energía potencial y luego llegar a obtener la energía cinética en función cuadrática homogénea de las velocidades. Para la energía cinética podemos obtener un desarrollo de la serie de análogas de las coordenadas generalizadas que no contiene explícitamente el tiempo. La energía cinética será en función cuadrática homogénea de las velocidades, como podemos observar. Y realizando la serie de Taylor obtenemos lo siguiente. Con la ecuación cuadrática de NI, la aproximación más baja de la energía cinética se obtiene suprimiendo los términos de desarrollo de MJ menos el primero, representado por la energía cinética inicial, los valores constantes de la función equilibrio. Podemos escribir la energía cinética de esta forma. Para después, teniendo la energía cinética más la energía potencial, podemos utilizar la granguiana, y viene dado por la siguiente: la energía cinética menos la energía potencial, para luego realizar en este caso el desarrollo de, en este caso, las derivadas de las velocidades y obtener nuestra ecuación de movimiento, para después trabajar con lo que son los autovalores, que es una solución oscilatoria de la forma NI. Representa una solución correcta de las ecuaciones de movimiento. La ecuación de movimiento más la solución oscilatoria de la forma que precedió, obtenemos esta forma, que es igual a 0. Dentro de estas ecuaciones constituye las n ecuaciones lineales que van a formar el determinante, y esta solución debe ser igual a 0. Debe ser igual a 0 este determinante. Introduciendo las coordenadas generalizadas que sean las componentes cartesianas multiplicadas por la raíz cuadrada de la masa de la partícula, podemos obtener la energía cinética de la forma que observamos. Para luego trabajar con Ti y J, con el delta I y J, representaremos omegas al cuadrado por lambda de las ecuaciones homogéneas, y quedan de la siguiente forma. Considerando que los elementos de la matriz Bn por n
y el vector i como componente de un vector n decimal de a, la ecuación podrá ponerse en la forma b por a es igual a lambda por a, que es la ecuación de autovalores. Las ecuaciones representan un tipo de ecuación de valores propios, ya que al escribir t, j en forma de elemento de una matriz T, las ecuaciones pueden escribirse de la siguiente manera. Sea acá una matriz columna representativa del vector propio enésimo que satisface la ecuación de valores propios. B acá es igual a lambda k t a k. La ecuación compleja conjugada traspuesta para lambda 1 tiene la forma de la siguiente. El primer miembro de la ecuación diferente será nulo y solo quedará de esta forma. Como i es igual a k, la ecuación adopta la forma especial, como podemos observar, separando acá en sus componentes reales e imaginarios. Tenemos esta ecuación y el producto de las matrices podrá entonces escribirse de la forma como observamos. La energía cinética de la ecuación se puede escribir en forma de una matriz columna n de la manera siguiente. Ahora vamos a hacer un análisis de igual de lo que vimos anterior. Suponemos que se tiene un potencial que depende de las coordenadas generalizadas, como podemos ver las coordenadas generalizadas. Si se desea saber cómo se comporta la función en pequeños cambios, entonces realizamos en este caso vector posición de las coordenadas 0. Realizando la serie de Taylor vamos a obtener lo siguiente. Entonces la energía potencial puede expresarse así como la observamos. Lo que vamos a hacer es trabajar en esto mínimo aquí, en lo que es el equilibrio donde esté estático, ¿sí? La energía potencial, la energía cinética, entonces es mínimo el movimiento, las oscilaciones. Tomando las coordenadas como QI más NI, teniendo en cuenta que XJ es igual a las coordenadas por el diferencial del tiempo y el diferencial de las coordenadas, luego tomo la forma de las velocidades cuadradas. Para luego de las ecuaciones se llegará a la velocidad al cuadrado. ¿Qué es decir que la energía cinética? La función lagrangiana viene dada de la siguiente manera. Esto menos la energía cinética menos la energía potencial, lo que va a dar las derivadas del lagrangiano, ¿sí? Es decir, vamos a obtener la ecuación del sistema. Y vamos a reescribir esta ecuación. Como nk es igual a mpg pks, lo reemplazamos y vamos a obtener esta ecuación. Para simplificar la notación tenemos que tener en cuenta que la ecuación va a ser igual a 0 y nos queda de esta manera. Propongamos una solución de la forma nk que es igual a k y sobre la frecuencia de oscilación. Al realizar las respectivas derivadas obtenemos el siguiente valor, que vamos a suprimir los exponentes, ¿sí? Simplificamos la función exponencial para obtener en este caso unas matrices, dos matrices, un determinante, una matriz columnas y filas columnas con un vector, pero esta matriz debe ser igual a 0. Ok, entonces esta matriz determinante tiene que llegar a 0 y además se exige que el tensor nk es igual al delta ks. Entonces vamos a obtener de las matrices este valor, para ahora sí se puede transformar como los valores propios, la matriz A por el vector A, que va a ser igual a la frecuencia al cuadrado por el vector A, y con el vector que no sea igual a 0. Vamos a ver un ejemplo sobre estos temas para tener algo más claro. Entonces podemos analizar el siguiente punto, que dice calcular los modos normales de la siguiente sistema de péndulos. Entonces tenemos dos masas de este péndulo doble
las longitudes, tenemos los ángulos, teta 1 y teta 2. La solución del esquema es de las siguientes coordenadas. Tenemos la primera coordenada, la segunda coordenada. En X y en Y derivamos con respecto al tiempo cada una de las coordenadas de seno, coseno, seno, coseno, a coseno menos seno y coseno menos seno, y tomando en cuenta que las velocidades, los puntos, y podemos observar que para que esté en equilibrio la energía potencial y cinética debe ser igual a cero. Luego la energía cinética viene dada por T es igual a M1L2 teta, y realizando la serie de Taylor con una expansión del coseno grado 2 obtenemos la energía potencial, entonces tenemos aquí con medio de la serie de Taylor más la energía potencial, y es decir que la función lagrangiana viene dada por la energía potencial menos la energía cinética menos la energía potencial. Luego realizamos las derivadas parciales y obtenemos este valor, y las ecuaciones de movimiento son iguales a las que observamos. Si realizando las diferentes operaciones obtenemos los siguientes valores. Asumiendo las soluciones teta 1 y teta 2, llegamos a obtener las siguientes ecuaciones, y organizando las ecuaciones de la manera más adecuada obtenemos esta ecuación. Para luego trabajar con la forma de matriz, desarrollamos la forma matricial para obtener la siguiente ecuación. Luego se la lleva a la siguiente ecuación algebraica, que es igual a 0 usando la ecuación cuadrática. Llegamos a obtener las frecuencias que necesitamos del sistema si las masas llegaran a ser iguales. Frecuencia 1 y la frecuencia 2. Ok, otro tema que es de interés son las vibraciones libres de una molécula tectónica lineal. Vamos a poner como un ejemplo. Dice: la técnica de obtención de la frecuencia de resonancia de los modos normales. Vamos a considerar detalladamente un modelo basado en molécula tectónica de asimetría lineal. Entonces tenemos aquí una masa, dos masas que están simétricamente unidas por medio de un resorte. En la configuración de equilibrio de la molécula hay dos átomos de masa m situados simétricamente uno al lado del otro de un átomo m. Entonces esta coordenada, la energía potencial va a ser igual. Tenemos las coordenadas para obtener la energía potencial. Introducimos las coordenadas relativas a las posiciones de equilibrio y la energía potencial se reduce de esta manera, o sea que esta sería la energía potencial y la matriz de la energía potencial. Luego la energía cinética son sus diferentes velocidades de cada de la masa 1 y la masa 2, por lo que la matriz T es diagonal. Combinando estas dos matrices de la ecuación, entonces energía potencial más la frecuencia al cuadrado por la energía cinética, tenemos la matriz va a ser igual a 0, y el cálculo directo lleva a la ecuación cúbica de la frecuencia al cuadrado. Son las dos soluciones evidentes. Tenemos las vibraciones forzadas y efectos de las fuerzas disipativas. Entonces tenemos las fuerzas de rozamiento generalizadas de F actúan sobre un sistema que realiza pequeñas oscilaciones lineales y puede escribirse de la siguiente manera: donde X es la coordenada generalizada y A un coeficiente positivo, el signo de menor indica que la fuerza actúa en un sentido opuesto de la velocidad. Y dividimos esta expresión por m y hacemos de la siguiente manera para así obtener la frecuencia inicial de las oscilaciones libres, ausencia de rozamiento, el coeficiente de amortiguamiento decrece, y pues se tiene la siguiente ecuación. Conseguiremos aquí un detalle en el caso particular interesante de las fuerzas que provocan oscilaciones forzadas periódicas. Entonces tenemos
la ecuación anterior que obtuvimos y le añadimos f coseno de t, le añadimos y sustituimos el segundo miembro. B va a ser igual a Fn, frecuencia de oscilación al cuadrado lambda 2. Escribiendo, resulta que B es igual a delta. B es igual, que serían los casos particulares para encontrar las oscilaciones. Tomando la parte real de la expresión B, se obtiene la integral particular de la ecuación añadiendo la solución general de la ecuación sin segundo miembro. Se escribe para fijar ideas. En el caso de la frecuencia inicial, se tiene finalmente la siguiente expresión. El primer término disminuye exponencialmente en el tiempo, de modo que a cabo de un intervalo de tiempo suficientemente grande, después que existe la oscilación, se va decreciendo porque tiene una resistencia. En el segundo término encontraremos la siguiente. Y la expresión de la amplitud de la oscilación forzada aumenta cuando la frecuencia de oscilación no tiene infinito en un caso de la resonancia. Entonces podemos observar la amplitud. Ya, la resonancia aumento de rozamiento para una amplitud dada de que la fuerza de F de la amplitud de oscilación es máximo cuando lambda que es menor a la velocidad a la frecuencia. Conseguimos la aproximación de la resonancia. Ok, entonces aquí podemos encontrar encontramos la amplitud de oscilación. Vamos a detallarlo con un problema. Determinamos la oscilación forzada debido a una fuerza exterior en presencia de rozamiento. Dices, resolviendo las ecuaciones de movimiento de forma compleja y tomamos como la parte real de la solución, se obtiene como resultado este valor, donde la amplitud va a ser igual a lo siguiente. Y por último, podemos hablar sobre el modelo de oscilación de Lorentz para el átomo. Dice, el modelo de Lorentz clásico se considera como un átomo simple con un electrón y un núcleo unidos entre sí por una especie de resorte invisible. Cuando se aplica un campo eléctrico, la distancia entre el electrón y el núcleo cambia y se induce de esta manera un cambio de polarización. Si el campo aplica una oscilación de polarización producida también, lo será y tendrá además la misma frecuencia del campo. El desplazamiento de los electrones respecto a los núcleos, los cuales se encuentran atados en polarización producida, se modela matemáticamente como un oscilador armónico para las intensidades del campo aplicado no son muy grandes. Entonces consideremos que el electrón se desplaza alrededor de su posición de equilibrio con un oscilador armónico amortiguado, moviéndose de esta forma, donde R es el desplazamiento del electrón de su posición de equilibrio, E su carga, m la masa y la frecuencia de oscilación inicial es la frecuencia natural y una constante de amortiguación. E es el campo eléctrico. Supongamos que el campo eléctrico aplicado es de E coseno de W menos lambda, que alternativamente puede expresarse en notación compleja. Como podemos observar aquí, con la frecuencia de amplitud compleja incluye la fase y se define de la siguiente forma. Al sustituir toda esta ecuación en movimiento y resolver para R, se encuentra que la solución es la siguiente. Por un medio de densidad de electrones n, polarización P a n a la NER, es decir, esta sería la polarización
Esta es la polarización desde el punto de vista microscópico, donde el punto de vista macroscópico P dado por de manera que comparando ambas expresiones resulta lo siguiente. Esta es polarización. Hay otro caso, en el caso no lineal se estudia, consideremos que las fuerzas de restitución del modelo clásico de Lorentz que obra sobre los electrones no son iguales en diferentes direcciones. El análisis refiere según el medio será centrosimétrico o no centrosimétrico. Un material no centrosimétrico da lugar a una linealidad de orden 2, mientras que para un centrosimétrico de orden de la no linealidad más bajo de 3, consideremos el caso no centrosimétrico, como se ilustra en el esquema simple, la figura 2, y la partícula A se desplaza hacia B experimentando una fuerza de restitución diferente a la que se sentiría si se desplazara hacia la amplitud C, lo que provoca una oscilación no armónica de la partícula. Y podemos observar en la figura arreglo atómico no centrosimétrico de la fuerza de restitución que experimenta una partícula en una dirección que es diferente a la que se experimenta. Introduciendo una no linealidad de la fuerza de restitución de resorte expresada en una serie de potencias, nos quedaría de esta manera usando la segunda ley de Newton de la ecuación de movimiento amortiguado, donde B es una constante. Por sencillez, por el momento estamos haciendo un análisis escalar para evitar el uso de tensores, lo veremos más adelante, de donde nos quedaría esta forma. Al sustituir y agrupar la misma potencia llegamos a otras dos ecuaciones fáciles, y para esto escribimos la siguiente ecuación, donde n son todos los valores posibles positivos y negativos, llevándose de esta manera que el campo sea real. Para esto convenimos además con esta definición del campo E se obtienen las expresiones de desplazamiento, como podemos observar, R1 y R2, donde los posibles valores para los índices N1 y M serían solo hubiese dos frecuencias, más menos 1, más menos 2. La polarización lineal PL es menos NER1 puede entonces calcularse usando la siguiente fórmula y se obtienen estas dos. Resultado que ha habido obteniendo considerado un modelo oscilador armónico analógico para polarización de segundo orden. Y la polarización oscila con todas las posibilidades combinadas de las frecuencias, sumas y diferencias de resultados de los valores más menos 1, más menos 2. Se puede tomar N y M cuando solo hay dos frecuencias presentes y se obtiene la siguiente. Gracias.